Buenas, hola a todos. Les habla por aquí Rodriga María Flores Borges, estudiante de la especialización de Organización de Empresas. Esta es una entrevista realizada a la licenciada Claudia Valladares, fundadora, presidenta y CEO del Impact Hub Caracas, como requisito programático de la materia de gerencia y toma de decisiones, con el tema de modelos racionales y racionalidad limitada. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por permitirme esta experiencia tan maravillosa de entrevistarte, porque sé que eres una persona a quien admiro mucho, con una historial de gerencia extraordinario, y bueno, orgullo para Venezuela y orgullo para mí sentir, estar conectada a ti desde ya hace bastante tiempo. Igualmente. Y bueno, muchísimas gracias por permitirme que te pueda grabar. Gracias a ti por entrevistarme. Okay. Mi nombre es Claudia Valladares, soy presidente de el Impact Hub Caracas, cofundadora también desde hace 12 años, desde 2014. Y bueno, le doy autorización a Rodriga para que me grabe y utilice el material de esta entrevista. Muchísimas gracias. Entonces comenzamos. Esto es dentro de una materia que se llama toma de decisiones y gerencia. Y a mí me tocó el tema de los modelos racionales y racionalidad limitada de Herbert Simon, ¿no? Que es el teórico de este proceso de toma de decisiones. Entonces comenzamos con la primera pregunta. Desde tu experiencia en el ejercicio de la gerencia, ¿cuáles consideras que son los desafíos más complejos que enfrentan las organizaciones actuales para mantener sus estructuras alineadas con los objetivos del negocio? Bueno, creo que uno de los retos más grandes que se enfrenta la gerencia actual quizás es todas estas nuevas generaciones, especialmente las generaciones centennials, que son, digamos, las que se incorporan hoy día al mundo laboral, no tienen en su ADN, digamos, ese deseo de permanecer por mucho tiempo en las organizaciones, sino más bien se van nutriendo de saltar en organizaciones, o es la manera en que ellos, digamos, funcionan o ven la vida, conciben la vida, no como quizás anteriormente que una persona se casaba con una empresa y hacía carrera dentro de una empresa. Entonces creo que una de las cosas que más sufrimos los gerentes de organizaciones hoy día en la estructura es mantener y retener el talento, mantenerlo motivado, incentivado para que permanezca, sea, digamos, perdure, porque bueno, formar a alguien también es un costo importante, no solamente financiero, de tiempo, de esfuerzo, pero incluso también para el clima de la organización, emocionalmente impacta cada vez que alguien se va y vuelve otra persona y esa alta rotación. Entonces creo que uno de los temas más grandes es eso, cómo mantener al talento humano motivado para poder soportar o sostener esa estructura que persiga los objetivos de la empresa. Exacto, y son decisiones permanentes, ¿no? Sí, continuas. Bueno, en la academia se estudian diversos modelos de diseño y comportamientos organizacionales. En el día a día de una empresa viva, ¿qué tanto espacio real existe para aplicar estas teorías de forma estricta o suelen predominar los modelos híbridos y la adaptación empírica? Bueno, yo creo que los gerentes partimos siempre de modelos diferentes, de estudios que hemos hecho cada uno desde sus puestos de liderazgo que confluyen en una organización, porque la formación que yo tuve no la tuvieron mis gerentes ni viceversa. Entonces, creo que nos complementamos en ese sentido desde el punto de vista conceptual o de conocimiento, pero la verdad es que en una empresa hay que actuar, especialmente en contextos complejos como los que vivimos en nuestro país. Hay que utilizar también mucho lo empírico, la intuición, el poder tener una agilidad que no siempre está ligada a modelos racionales, sino más de salir a reaccionar o a prevenir sobre algo que está pasando que no está escrito además en ninguna parte. Entonces hay que ponerse creativo.
Dentro de tu experiencia y desde donde yo lo veo, eso genera mucha innovación, viéndolo desde el punto de vista positivo. ¿Qué te parece a ti esa opinión que yo tengo desde fuera? Bueno, por supuesto, porque cuando uno no está dentro de lo sacan a la fuerza o por las circunstancias o por el contexto de su zona de confort, de sus cuadrículas, siempre tienes que inventar, innovar, imaginar, crear. Entonces, a mí me gusta el caos porque siempre creo que tiene un componente de creatividad muy sabrosa. Exactamente. Acabas de hablar del contexto venezolano. Nosotros vivimos un contexto bastante complejo. Ante este panorama de nuestro contexto en país, ¿cuáles consideras que son las competencias que debe desarrollar un gerente para lograr el éxito de una organización y sobre todo mantenerla en el tiempo? Bueno, más allá de toda la parte técnica, que creo que es muy valiosa y muy importante, ser una persona que se mantiene al día en cuáles son las tendencias, en qué está pasando a nivel de la tecnología, sobre todo que, bueno, se desarrolla exponencialmente y la inteligencia artificial ya ha cambiado pues la manera de operar, de trabajar, y eso es muy importante. Igual que hay que tener pues conocimientos en el área financiera para poder manejar muchos escenarios, tener en la medida de lo posible las variables más o menos controladas. Yo también pienso que hay una cosa que poco se habla, pero que es muy importante para el éxito de un gerente dentro de una organización y que sostenga la organización, que es toda la parte de la sostenibilidad personal. Creo que en un contexto como este, el bienestar y la salud mental son elementos importantísimos para cualquier líder, para cualquier gerente, y creo que es muy importante cultivar esa armonía que te puede dar el tratar de cultivar herramientas que te permitan tener una vida sana desde todo el punto de vista de la mente, del cuerpo y del alma, para que, bueno, uno pueda también como líder llevar y mantener la organización, los equipos, etcétera. Exacto. O sea, es un dinamismo permanente Sí. que genera un reto para la persona que lo mantiene. O sea, Es ¿no? muy agotador. Es muy agotador. Sí. Bueno, estábamos hablando al principio que esto es de una materia y voy ahora a entrar en lo que es el modelo racional de toma de decisiones. Este modelo asume que el decisor, la persona que decide, tiene toda una información perfecta. Eso estaba en los primeros mitad del siglo XX, sin embargo todavía. Entonces, que tiene objetivos claros, tiempo para evaluar todas las alternativas y para encontrar la opción óptima. Y exige un diagnóstico profundo, datos cuantitativos exhaustivos y la evaluación de todas las alternativas posibles. En tu gestión, ¿para qué tipo de decisiones financieras, estructurales, operativas consideres que este modelo es indispensable y no negociable? Bueno, creo que ese modelo parte de una teoría que no existe en la realidad. Es casi imposible en un país como el nuestro poder tener todas las variables controladas, toda la información, ni siquiera información en muchas áreas, en muchos sectores. Entonces hay que hacer estimaciones, hay que trabajar con cifras aproximadas, con estimaciones de porcentajes o de las variables que uno tiene que usar como base para cualquier modelo. Entonces, bueno, es muy difícil pretender que uno puede usar un modelo como ese en este contexto. Eso no existe, no pasa. Pero sí creo que sobre todo para los escenarios, para la evaluación de escenarios financieros, que a la vez son los que determinan, digamos, las metas de toda una empresa a nivel de otros indicadores, porque bueno, se parte de lo financiero mezclado con los objetivos que cada área tiene, pero al final todo confluye en números e impacto, ¿no? En números para llevar las metas financieras, pero también las metas de impacto social y ambiental. Y creo que, bueno, ahí tenemos que hacer magia, ahí tenemos que predecir el futuro con las mejores herramientas que tenemos, con la intuición, con el escudriñar entre los entendidos de cada tema, qué es lo que más o menos ellos piensan que, o ellas que va a pasar, y de allí construir escenarios. Eso sí hacemos, construir muchos escenarios y tratar de tomar el que sea como moderado, de manera que
que no tomemos uno demasiado optimista ni uno demasiado pesimista y bueno, no solamente, digamos, tomar las decisiones así, sino monitorearlo. En la medida que va pasando el tiempo, vamos viendo cómo se comporta y vamos ajustando. Exacto. Cuando una empresa intenta ser por 100% racional, que ya tú dices que en este momento, en este escenario no es imposible, en una decisión estratégica importante, ¿cuáles suelen ser los principales obstáculos internos, tecnológicos, de cultura organizacional o de competencias del equipo que dificultan la recolección de información perfecta? Bueno, por una parte hay un pedazo que no depende del equipo. O sea, por ejemplo, si tú vas a buscar información de inflación, de estimaciones de devaluación, estimaciones de qué va a pasar con la moneda, o cuánto va a ser el crecimiento del país desde el punto de vista económico, para tomarlo en cuenta en tus estimaciones, esa información no existe. Entonces, empezando por ahí, eso no es culpa de los gerentes ni el personal que trabaja dentro de la organización, sino son ya circunstancias del contexto que digamos, imposibilitan el acceso a la información de calidad que cualquier organización requeriría para poder hacer sus estimaciones. Eso por una parte. Por otra parte, si hay quizás una dificultad que no es por igual y que eso también depende del el conocimiento de cada una y la experticia en cada una de las áreas, pero si hay más aversión o menos aversión al uso de la tecnología desde diferentes gerencias. Y hay que estar luchando de, bueno, cómo se incorpora, en este caso, la tecnología, la automatización o digamos, todo lo que es la transformación digital, el uso de las herramientas de inteligencia artificial en el día a día, que es algo que no para todo el mundo se le da más fácil o se le da fácil, hay unos que les cuesta más. Entonces eso también creo que es otra de las barreras que siempre tenemos, ¿no? Ya. Claro, todo este análisis dentro de este contexto venezolano, sin embargo, te hago una pregunta. ¿Has vivido situaciones donde buscar la decisión óptima causó parálisis por análisis? ¿Algún caso que tú tengas personal o dentro de la organización? No, la verdad es que tenemos unas prácticas ya como adoptadas desde hace muchos años donde dejamos un espacio para el análisis, pero está claro y delimitado y con la información y la mejor información que tenemos, independientemente de que no es perfecta, que nunca es perfecta, tomamos las decisiones que hay que tomar. Eso es a modo de planificación. Pero cuando estamos en el día a día, el ritmo no te permite paralizarte. Por lo menos en estas circunstancias, en este país, es imposible. Siempre tienes que tomar decisiones y no tienes ni siquiera ese lujo. A lo mejor hay alguien que tiene el lujo de paralizarse en el análisis, nosotros aquí no. El modelo de Herbert Simon demuestra que los gerentes operan bajo restricciones de tiempo, como tú vienes diciendo, información y capacidad cognitiva, por lo que buscan soluciones satisfactorias en lugar de óptimas. O sea, realmente las soluciones óptimas yo no creo que existan, sino las satisfactorias. El concepto de racionalidad limitada nos dice que los gerentes rara vez tienen el panorama completo y deben decidir, como tú vienes diciendo, con información imperfecta y bajo presión de tiempo. ¿Qué opinas de esta premisa? ¿Refleja realmente el día a día de la alta gerencia? Bueno, yo creo que en gran parte sí. O sea, nosotros por supuesto que siempre quisiéramos tener la información óptima y tomar digamos, el camino o escoger los escenarios óptimos, pero bueno, eso tiene sus premisas. Nunca es 100% óptimo porque la información no es clara, porque hay muchas variables que no podemos controlar, porque hay mucha incertidumbre que no se puede controlar, no solamente a nivel del país, sino a nivel mundial, que lo hace todavía más complejo. Entonces creo que todos operamos bajo lo mejor que podemos hacer, cosa que va también a veces en contra de nuestros propios principios, porque a mí me gusta la excelencia, la muy alta calidad, en cosas puntuales me gusta la perfección donde se puede lograr, y eso te hace
tener que relajarte a la fuerza, no en que vas a disminuir la calidad, pero en saber que a veces tienes que operar con condiciones que no son óptimas, sino las mejores o las satisfactorias o las más probables. Entonces, bueno, hay que acostumbrarse. ¿Cuándo se sabe que una solución es aceptable para avanzar, aunque no sea la ideal? Cuando creas que va a dar los resultados que esperas. A veces no es la perfecta, no es la ideal, no es la del libro, de teoría, pero sientes que ese camino o esa decisión te lleva a un resultado mejor del que tienes actualmente. Entonces, siempre que te acerque a tus metas, a los objetivos, y que por supuesto que esté dentro del marco de la ética, que es muy importante, dentro de los parámetros, hablando desde ese espacio, digamos, de ese contexto, bueno, a veces hay que tomar la mejor decisión dentro de las que hay. Buenísimo. ¿Cómo afecta la racionalidad limitada a la planeación estratégica en contextos de alta incertidumbre? Bueno, puede ser un modelo que en teoría apunte a usar la información de manera ideal, pero y que en ese sentido apunta a tener eh, acceso a la información, a investigar profundamente, a tratar de complementar, y nosotros lo hacemos. Todo lo que podemos hacer desde el punto de vista racional lo hacemos, pero como digo una vez más, todo tiene sus límites porque hay variables que son imposibles de predecir, y más en un contexto como el que vivimos. Entonces hay un pedazo de esa ecuación cuando uno hace planificación estratégica o escenarios estratégicos que puedes más o menos controlar, revisar, tomar ejemplos, copiar algunas tendencias, ver por dónde va el mundo e incorporar información, pero hay otra parte que nunca vas a tener 100% digamos, controlado. No hay información disponible, sino estimaciones que hacen algunos, como decía antes, los economistas, por ejemplo, o los politólogos, o incluso los sociólogos. Entonces, bueno, ahí uno complementa con un poco su intuición, su conocimiento del mercado en el día a día, y entre todos pues hacemos el mejor escenario posible. Siendo el Impact Hub una empresa que impulsa programas de innovación tecnológica, ¿cuáles son las oportunidades que tiene la gerencia en esta era digital? Bueno, muchísimas. Imagínate, la inteligencia artificial y la tecnología están ahí como herramientas. Yo siempre digo como una herramienta más para ayudarnos a hacer el trabajo de forma más eficiente, más rápida. Yo digo que la inteligencia artificial llegó para animarnos a usar nuestra capacidad y nuestro criterio de pensamiento en donde realmente podemos aportar más valor, y quitarlo de tareas donde una máquina lo puede hacer más rápido que uno o de una manera más eficiente. Entonces, creo que hay que encontrar ese balance donde el ser humano aporta su mayor valor y donde las máquinas nos pueden ayudar a hacer el trabajo de una forma más efectiva, o la tecnología, pues. Entonces, creo que ahí es donde nos podemos sumar, digamos, lo mejor de los dos mundos para conseguir organizaciones más eficientes, decisiones más informadas, más ágiles, mejores atenciones a tantos servicios, bueno, todo lo que pueda sumar, ¿no? Y desde una reflexión que yo he hecho, ¿no? Es el hecho de que la era digital, si lo sabemos equilibrar como tú dices, podemos estar más enfocados en lo humano. Así es. Que la parte tecnológica nos hace lo técnico, y nos hace una facilitación de trabajo. Sin embargo, nos podemos en las empresas dedicar más a la parte humana de todas esas habilidades que hay que desarrollar, que tú hablabas al principio. Sí, sí, y también nos complementa, aunque sean decisiones técnicas, pero te puede ayudar a tomar mejores decisiones técnicas con más disponibilidad de información. Bueno, a modo de síntesis, si tuviera que analizar la gestión de una empresa exitosa, diría que el éxito radica en saber cuándo ser estrictamente racional y cuándo aceptar las limitaciones del entorno para actuar con flexibilidad. ¿Cómo se logrará ese balance? Bueno, yo pienso mucho que realmente la flexibilidad aporta mucho más valor en la vida.
y en todo, que el control y el encuadrar las cosas en unas cajas, ¿no? La vida no es cuadrada, la vida es redonda. Entonces, creo que hay que tomar lo mejor de los dos mundos. Yo pienso que la racionalidad en este contexto, que es el aporte de información certera, de indicadores, de números, de predicciones, de estimaciones acertadas, siempre aportan valor para tomarlas en cuenta, pero todo lo que es la intuición, el poder de alguna manera dejar que la experiencia también hable y te guíe en el criterio de decisión, utilizando pues también otras herramientas que salen del plano técnico, del plano racional o del plano numérico, digamos, pueden complementar decisiones que quizás terminan siendo pues más enriquecidas, mezclando pues la parte más dura con la parte más intuitiva o la parte más analítica de pensamiento crítico, que también suma muchísimo en las ecuaciones de decisión para cualquier persona que tenga un rol gerencial. Tú que tienes una visión mundial, de planetaria se puede decir, de todo lo que es la gerencia y la gestión de organizaciones, ¿cuáles serían los mayores retos que enfrentan ahorita los gerentes? Bueno, yo te diría que bueno, la gestión de la incertidumbre siempre es un reto, porque a nadie le gusta vivir en incertidumbre, es como contraria al ser humano, ¿no? Entonces es como un reto continuo de decir, bueno, ¿cómo puedo operar sin tener toda la información, pero de la forma más agradable, de la forma más certera, de la forma más ordenada? Entonces son retos continuos a la flexibilidad que uno tiene que asumir cuando vive en contextos, especialmente cuando vives en contextos de mucha incertidumbre, de mucha volatilidad, de mucho caos. Entonces creo que ese es un gran reto. Y el otro reto es el reto humano. Es como motivar, mantener incentivado a un equipo, mantener ese propósito que va más allá de los objetivos duros que se traza una empresa, que es como el corazón del por qué estamos aquí, qué viene a hacer esta empresa, qué viene a aportar esta empresa al mundo, que pueda ser un objetivo, un propósito tan poderoso que motive a todas las personas que forman parte de la organización a remar juntos hacia esa dirección. Y creo que eso es uno de los factores que pueden acompañar el éxito de una organización, ¿no? Tener claro su propósito y hacer que todo el mundo se alinee hacia ese propósito. Muy bien. Para los estudiantes y futuros profesionales que se están formando en el área de organización y gerencia de empresas, ¿cuál considera que es la lección más importante que los libros de texto no enseñan sobre la toma de decisiones bajo presión? Bueno, primero que hay que mantener la calma, y a uno no le enseñan como gerente a cómo se mantiene la calma. Y por eso decía al principio de esas herramientas que uno tiene que aprender a cultivar, que tiene que ver más con la gestión de las emociones, el mundo de la salud mental, que del cuerpo físico. Aunque eso no se puede separar, pero bueno, le hago énfasis porque a veces no nos enseñan a gestionar eso. Y en un mundo como tan complejo y tan movido, hace falta tener calma para poder tomar mejores decisiones. Entonces, bueno, creo que eso es importantísimo. Cuando uno está en el medio del caos, cómo ponerse en el ojo del huracán, justo en el centro del huracán, donde el huracán está alrededor de ti, pero tú permaneces ahí, sin que el huracán te lleve. Y eso es un arte que hay que aprenderlo en la experiencia. Con la experiencia y a lo largo de toda la vida, porque se dice muy fácil, pero cuando uno está en el caos, bueno. Como cierre, desde tu experiencia, ¿cuáles serían las 3 lecciones gerenciales que nos puedes aportar? Mira, te diría que ante todo uno es un ser humano y eso no lo puedes olvidar nunca. Un ser humano que trata con otros seres humanos. Entonces creo que la empatía, el poderse poner siempre en los zapatos de la otra persona, del otro empleado, del otro colaborador, de la otra colaboradora, y entender sus razones es muy importante. Tratar de no olvidar eso. Creo que otro consejo que diría, otro aporte, es la humildad. Yo creo que
de los pilares incluso del liderazgo femenino es que nosotros no tenemos pena de decir, mira, ¿sabes qué? No sé, esto no lo sé, o no sé cómo vamos a salir de esta, o me equivoqué, y reconocerlo. Creo que la humildad siempre trae un valor a la mesa y hace que las decisiones sean más auténticas, más sencillas, más realmente humanas, y creo que eso es muy importante. Y quizás lo último es siempre tener una pasión, una inspiración que no solo te anime a ti, sino que anime a tu equipo. Y de eso se trata el propósito, el saber tener a plenitud claro por qué estás tú aquí, qué es lo que te mueve, cuál es tu propósito, qué es lo que realmente viniste a hacer y por qué estás liderando esa empresa, esa organización. Creo que si uno no está conectado con ese propósito es muy difícil poder arrastrar gente y motivarlas a seguir hacia un objetivo común. Y por lo contrario, cuando uno tiene un propósito claro y la organización comparte ese propósito y viceversa, bueno, todo el mundo rema en el mismo barco hacia la misma dirección. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, y aunque no estaba aquí, acabas de dejar la Secretaría de los Web, sí, de los principios de empoderamiento femenino de la ONU, y aunque las preguntas han sido para gerentes en general, sí me gustaría un mensaje para las mujeres gerentes, cómo hacer el equilibrio entre racionalidad y irracionalidad limitada, y cómo hacer ese equilibrio entre la flexibilidad y mostrar lo femenino, el rostro femenino de la gerencia en todo el contexto organizacional. Bueno, les diría que primero se la crean y que sigan luchando porque los espacios se conquistan y sé que a veces a nosotras nos toca más duro conquistarlos porque esta sociedad pareciera que viene ya de un arrastre de toda esta economía del cuidado que ha caído sobre los hombros, las manos, las cabezas, los corazones de las mujeres y que todavía no está balanceada, pero mientras eso se acomoda en esta sociedad y aprendemos que hay corresponsabilidad y que tenemos que gestionarla mejor con las parejas y con los hombres en particular dentro de las familias, no solo las parejas, sino la gestión del cuidado de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, de cualquiera, además de la de los niños o de los hijos, hijas. Creo que el liderazgo femenino, como decía antes, aporta muchas particularidades a la mesa. Las mujeres somos, digamos, los pilares del liderazgo femenino que están estudiados, aportan a la mesa empatía, aportan humildad, aportan influencia y aportan impacto. Y son características muy particulares del liderazgo femenino, que yo creo que complementado con el liderazgo masculino ha demostrado que los equipos diversos pueden tomar mejores decisiones. Y eso a su vez hace que las empresas tengan mejores rendimientos, hasta un 12%, eso está estudiado. Entonces es muy interesante seguir trabajando en cómo poder sacar lo mejor del liderazgo femenino en complemento con el liderazgo masculino. No es en contra de ningún lado contra el otro lado, sino complementándonos de manera de poder tener equipos más balanceados, mejor orquestados, donde podamos sacar lo mejor sin dejar de ser quienes somos. Yo no quiero ser más masculina para ser más líder, ni un hombre va a querer ser más femenino para ser mejor líder. Es como complementamos y aprendemos unos de los otros para poder tomar mejores decisiones que tomen en cuenta más perspectivas y por eso la riqueza de la diversidad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Rodri. Muchísimas gracias a ti por permitir que te grabe. Bueno, entonces, muchísimas gracias, Claudia. No, gracias por aportar a todo lo que... Qué bueno que estás haciendo ese estudio y todo eso. Sí. Y la tesis va a ser sobre los web. Ay, qué bueno, qué chévere. Gracias. Muy bien. Gracias, Claudia. A ti.